Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 13, la ruptura de Samuel con Saúl. En realidad decíamos también y le poníamos como título nosotros, Samuel es el sacerdote y el profeta y Saúl es la monarquía. Entonces la ruptura que existe aquí entre el sacerdocio y la profecía con la monarquía. Es que la monarquía va asumiendo un cierto rol y un cierto poder que también está queriendo sofocar a lo esencial y a lo fundamental, que es la parte profética y la parte sacerdotal. Cuando hablamos de lo profético y lo sacerdotal, estamos hablando de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Estamos hablando un poco del sentido existencial del hombre, o sea, vamos un poquitito más allá de lo que nosotros pensamos en el sentido simplemente de un sacerdote o de un templo o de unos ritos, sino que al hablar del aspecto sacerdotal y al hablar del aspecto profético, lo que la Biblia nos quiere enseñar y nos está queriendo transmitir es el sentido de la vida, el sentido, lo existencial. ¿Quién soy yo en síntesis? Responder a esta pregunta crucial, esencial y fundamental del hombre. Por otra parte, la monarquía es esencial y fundamental también ¿para qué cosa? Para la institucionalidad. Nosotros, por el hecho de vivir en comunidad, siempre necesitamos de un tendotá, es decir, alguien que esté al frente de la comunidad. De esa realidad no nos zafamos, nadie se zafa. En tu casa, y bueno, si no hay un tendotá, si no hay un papá, una mamá, la familia no funciona, o sea, nos volvemos anárquicos. An, ausencia, arge quiere decir inicio, principio, cabeza, o sea, sin cabeza, puede decirla anárquico, o sea, no hay un tendotá, y por ahí tenéis la dicotomía o de orden, disciplina, organización. Y la comunidad necesita siempre de un orden, de una disciplina para poder transmitir los valores y los principios. Es una organización. Es interesantísima, ¿verdad?, cómo habla la Biblia. El problema es que muchas veces hemos deturpado mucho en el sentido del estudio. Lo hemos mirado, sobre todo con las influencias protestantes y de la secta, a la Biblia se le mira mucho como una cuestión mágica, ¿verdad? Una cuestión mágica. Aquí porque está el poder de Dios, aquí porque está no sé cuántas cosas así, ¿verdad? Un griterío que hacemos de elementos esenciales y fundamentales que tendría que llevarnos a nosotros a una profundización existencial. La Biblia en realidad, al ser pedagógica,
nos presentan elementos de reflexión, Es una filosofía profunda, ¿verdad?, de vida, donde nosotros nos ponemos ante la presencia de Dios y nos cuestionamos y decimos, bueno, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Y cuando uno se conoce a sí mismo y cuando uno responde a esta pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre ante Dios? Evidentemente que después entonces también puedes saber quién es el hombre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre por una parte? Pero al saber y conocerte a vos mismo te das cuenta que vos no sos Dios. Entonces comenzás a preguntarte, ¿y entonces quién es Dios? Y comienza, ¿verdad?, la elaboración. No, esta es una cosa de reflexión a no acabar también, porque es una búsqueda continua sobre el sentido de nuestra vida, sobre el sentido de nuestra propia existencia. Y ahora entonces, hoy nosotros queremos continuar hablando un poco. Cuando Saúl aquí había ofrecido todo el holocausto, viene llegando unos minutos después, una hora después, entonces llega Samuel, el sacerdote, el profeta, y dice que Saúl salió al encuentro para saludarlo. Aquí en la traducción que nosotros ponemos podemos entender que simplemente uno sale, che, ¿qué tal? Vengo y te saludo. Pero ¿por qué el autor sagrado está queriéndonos decir que Saúl salió al encuentro de Samuel para saludarlo, ¿verdad? Porque eso podría ser, en ese momento llegó Samuel, hubiese dicho el texto. Pero sin embargo, aquí, además de decir que ya llegó Samuel, dice que Saúl sale a su encuentro para saludarlo. Entonces se está acentuando otro aspecto, que el monarca, es decir, Saúl, está asumiendo, además de asumir el rol de sacerdote y de profeta, de ofrecer el sacrificio sin autorización, nadie te ha autorizado, vos te estás entonces proclamando, ¿verdad? Vos te estás, así como hacen los protestantes, las sectas, el pastor, gente, ¿quién te dio esa autoridad, verdad? O sea, simplemente porque yo soñé, o porque yo quiero, o lo que sea, o porque busco mi interés, ¿verdad? Y entonces, aquí sale, dice, al encuentro para saludarlo. Esa palabra saludarlo de nuestra traducción es verdaderamente para bendecirlo. Imagínense, él se está asumiendo ya, él está asumiendo el rol de sacerdote y de profeta para bendecir a ese que está llegando, que es el mismo sacerdote y el mismo profeta. Entonces, por eso estaba diciendo que aquí es la ruptura entre el sacerdocio y la monarquía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. María.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
lo haces nuevo, Jesús, todo lo haces nuevo, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Samuel, primer libro, capítulo 13, del 10 hasta el 15. Apenas terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: como vi que el pueblo se me desbandaba, que tú no llegabas en el plazo fijado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé: ahora los filisteos bajarán a atacarme en Gilgal, y yo no he aplacado el rostro del Señor. Así que me vi obligado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel replicó a Saúl: has obrado neciamente. Si hubieras observado el mandamiento que te dio el Señor tu Dios, Él habría afianzado para siempre tu reinado sobre Israel, pero ahora tu reino no subsistirá. Con esta frase, entonces, queridos amigos, estamos viendo la respuesta de Samuel a Saúl, y sobre todo se está subrayando el pecado que en este sentido es sin perdón prácticamente de parte de Dios. Imagínense entonces esta ruptura. Quiere decir que dentro del aspecto histórico y dentro del aspecto teológico que nos presenta la Biblia, la cuestión del sacerdocio, la cuestión de la profecía, son los dos elementos que están siempre por encima de todo lo que significa el orden temporal, la organización temporal. El Tendotá tiene que estar mirando, conociendo cuál es la voluntad del Creador, cuál es la voluntad de Dios. ¿Quién es el que representa al Tendotá? ¿O quién es el que representa, verdad, a Dios mismo? Y es justamente el sacerdote, es el profeta. A través de las palabras del sacerdote, a través de las palabras del profeta, el monarca, el pueblo, tienen que escuchar. Shema Israel, escucha pueblo. El Señor es tu Dios. ¿Quién es el que proclama esto? Y proclama el profeta, proclama el sacerdote, que tiene que ser ese vigilante, tiene que ser ese centinela, tiene que ser ese que está abierto siempre a la voluntad de Dios, a la interpretación de lo que Dios nos quiere decir. Y entonces la comunidad, escuchando la voz de Dios por intercesión, ¿verdad? O por intermedio, podemos decir, del profeta, del sacerdote, entonces, y para organizarse bien y hacer su camino de realización, camino de planificación. Dicatuña de goave, entonces la yayuña ya calculaña mañana eina vaya ya pota vaya ya pota muy vanos esta idea que esto que aquello no la ave ere como amaba ne puntimota amaba inde que eres amaba se amoiba cupeme y gato anguancha esa cabe me la penderape vaya va pe guatana. Ahí está los valores,
los principios, los elementos que siempre el aspecto sacerdotal, el aspecto y la característica profética nos van a ir enseñando. ¿Cuál fue el problema? Dijimos, ¿y por qué esta ruptura del sacerdocio con la monarquía? Porque justamente, como siempre ocurre en todo gobierno, en todas instituciones, Shela Amanda, Abelá Amanda, ese es el monarca. Ese es entonces el que está usurpando un poder demasiado importante que Dios delega a la comunidad a través de sus ministros para que se pueda organizar como tiene que ser. Cuando entran aquí simplemente intereses del monarca, cuando entran intereses simplemente del que está al frente de una institución o de un gobierno, ahí está el resultado. Yayuká Hañambeahí a la comunidad. Enriquecemos a muchos y empobrecemos a más todavía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy es la fiesta, nosotros conocemos a San José Obrero. Y un saludo muy especial también a todas aquellas capillas, parroquias que llevan el nombre de San José Obrero. Justamente yo estoy viviendo con el Padre Silvio, que es el párroco, el Padre Silvio Suárez. Muchas felicidades entonces a esta parroquia que lleva el nombre de San José Obrero. Y muchas felicidades también a todos los trabajadores, de aquí viene este nombre tan importante, San José como un verdadero trabajador, un obrero impecable, incansable en hacer el bien y hacer crecer a la familia. Hoy la palabra de Dios en esta memoria que celebramos la tomamos de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 11 del 1 al 18. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes de origen judío lo interpelaron diciendo: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel sostenido de sus 4 puntas, que vino hasta mí. Lo miré atentamente y vi que había en él cuadrúpedos, animales salvajes, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo: vamos, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Por segunda vez oí la voz del cielo que me dijo: no consideres manchado lo que Dios purificó. Y así continúa esta lectura. Queridos amigos, sabemos que la teología de San Lucas es la universalidad. Y aquí justamente el cristianismo se está abriendo a todos. Abrirse a las personas, saber dialogar. Católico justamente quiere decir universal. Católico quiere decir que ñañe monguetacuá, ñaño gendukua. Aupea la ñandeña y cote me vagina lleva. Ñajendu mija entero te ave ñajendu anjaco angagatu. Yaicuama maba la oita tendo taisharamo en nuestra nación. Entonces, con angaña punuaña, ya pone ver diálogo entre las personas. Ñandeko ya se cana pe y pona mía lleva. Ya se cana lo que el Señor justamente quiere que el hombre viva. Nosotros tenemos que preocuparnos de vivir, de trabajar. Hoy, al celebrar también a San José Obrero, nos invita a un trabajo de reconstruir nuestra nación. Reconstruir la nación no significa simplemente entonces reconstruir escuelas o reconstruir muchas de las cosas caídas, nuestros caminos, nuestras calles, sino que sobre todo reconstruir a la persona. Y en la medida en que nosotros
vivimos en la dignidad, ciertamente que todo lo que nos rodea será hermoso, será maravilloso. Que la bendición del Señor, por intercesión de San José Obrero, descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Tú eres santo, oh santo, oh digno de adoración. Aleluya, aleluya, tú eres digno de adoración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el vuelo de Roma a Budapest, Francisco saludó a los 73 periodistas provenientes de más de 10 países, entre los que había 8 de Hungría. En los viajes anteriores, el Papa Francisco hizo que los periodistas se acercaran a su asiento para saludarles. Durante este vuelo, regresó a la tradición de saludar a cada uno en su asiento. Muchos periodistas le llevaron regalos, como esta botella y esta brújula de la playa de Cutro, en Italia. Hace 2 meses, 200 personas murieron ahí tras el naufragio de un barco de migrantes. Hablando con un periodista de la agencia de noticias polaca PAP, el Papa calificó de tonterías a las acusaciones sobre el Papa Juan Pablo II en el caso de Emanuela Orlandi. Tras la ronda de saludos, el Papa Francisco bromeó con los periodistas acerca de los problemas técnicos que habían tenido con el micrófono al inicio del saludo. Questo è come i bambini capricciosi, adesso si sente. Buon viaggio a tutti, Grazie. Al llegar a Hungría, el Papa Francisco utilizó un ascensor para bajar del avión, no utilizó su silla de ruedas como lo había hecho en viajes anteriores. Pudo saludar a la multitud caminando con su bastón.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros aquí leíamos que entre el argumento que pone Saúl justamente, él dice, yo vi que el pueblo se me estaba desbandando, que estaba comenzando a desertar. Por una parte, nosotros reflexionábamos y decíamos falta de confianza total en el Señor. Si habían quedado en que se iban a encontrar, en que el sacerdote, el profeta, iba a estar presente ahí para el holocausto, y entonces, aquí vemos, vi que el pueblo se me desertaba, el pueblo se me desbandaba. Tuve que hacer algo para impresionar al pueblo. Tuve que hacer algo para impresionar al pueblo y recuperar su apoyo. Pealas y sea en síntesis. Algo, así les impresiono y así hago que ellos se vuelvan a quedar y yo pueda volver a tener ese apoyo que estoy necesitando. Ahora, si Saúl hubiera obedecido y hubiera confiado en el Señor, evidentemente que Dios le hubiera llevado la victoria contra los filisteos. No iba a haber necesidad absoluta, ¿verdad?, de estar ahora en este impasse, en esta situación tan negativa y de llegar incluso a una ruptura entre el sacerdocio y la monarquía. Quizás también muchos israelitas en este caso hayan admirado a Saúl por haber ofrecido el sacrificio. Miren, ese es su nombre de acción. Muchos habrán mirado también como nosotros miramos así también. Hay muchos que usurpan, ¿verdad? O sea, se toman o se autodenominan, ¿verdad? Y ponen esos poderes por delante y bueno, y van adelante. Miren, ese es un hombre de acción, se encarga de que las cosas sucedan. De todos modos, nunca uno mira y dice, ¿por qué estos son tan especiales? O sea, uno mira y dice, ¿qué tiene de especial ese sacerdote, ese profeta? Porque aquí entonces estamos poniendo y estábamos diciendo que el sacerdocio, por lo menos en la Biblia, el sacerdocio y el profetismo siempre están por encima de la ley de la Torá. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos son los que escuchan, interpretan, conocen y luego proponen la ley de Dios, es decir, de la Torá. Moisés como profeta, el profeta que interpreta, que dice, que transmite, pero lo que está transmitiendo es la palabra de Dios. Lo que está transmitiendo es la voluntad de Dios. Lo que está transmitiendo y poniendo a disposición es el querer de Dios. Y desde ahí podríamos mirar, Saúl podría tener una respuesta positiva en los datos de las encuestas, ¿verdad? Saúl podría tener encuesta positiva, ¿viste? Porque es una persona de acción, enseguida el incienso, el holocausto, ya ofrece a Dios. Pero si Dios no estaba con él, todo se derrumbaría. Atención. Pero si nosotros entonces estamos violando lo elemental y lo fundamental, y aquí comienza simplemente un problema muy grave. ¿Por qué? Porque al comienzo, hoy por ambas lleva, ñañemo mansito, ñañemo bueno, ñagendupamba, eco peñan de yaro hipotama, es la voluntad del Señor, umiaña de la ña prometeas ya, pero después, en el fondo, fíjense que aquí te está diciendo que lo que preocupa es entonces el ir apoderándose de algo que no te pertenece. Y al final caemos en Génesis capítulo 3. El hombre que se quiere hacer igual a Dios toma el papel o el rol de Dios. Coan asciende se ve mala y profeta, coan asciende se ve mala y sacerdocio, coan asciende, porque yo soy el monarca, yo tengo el poder y tengo todos los poderes en realidad, ¿verdad? Porque además tengo el poder militar, tengo el poder económico,
tengo el poder entonces de gobernar, de regir, y los otros, y bueno, y los otros que sigan hablando ahí. Si total, es como no me moleste mosquito, lleva. No penaba, soy, no pan, en voy a desaparecer. Entonces, esto es esencial que nosotros entendamos, con alaña mañana, con alaña de Jaycuana, lleva, porque esto es lo que justamente nos está queriendo decir y nos está queriendo enseñar como un libro pedagógico, este libro de Samuel, que la monarquía, que el poder no puede estar sobre los valores y los principios esenciales de quienes interpretan, principalmente profetas y sacerdotes, la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios para quién? Para mí mismo, no, es para el pueblo. Incluso la voluntad de Dios para quién? Incluso para el monarca. El monarca tiene que estar respondiendo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios llega a través del profeta y del sacerdote. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando los caldeos se retiraron de Jerusalén, Jeremías, que pretendía retornar a su casa en Anatot, fue detenido. Acusado de ser espía de los invasores que acababan de abandonar su país, lo confinaron en una mazmorra bajo tierra y lo dejaron abandonado, hasta que meses después el rey Sedecías lo mandó a llevar a su presencia para conocer la palabra de Dios. El profeta Macilento le vaticinó que sería entregado en manos del rey de Babilonia, y aunque el malvado monarca se molestó con él, ordenó que le dieran un mejor trato. Pero sus enemigos volvieron a la carga y lo sumergieron en un pozo en el que el fango le llegaba al cuello. Ya a punto de morir Jeremías, Abdemelec, un eunuco etíope que estaba al servicio de Sedecías, lo salvó. Poco tiempo después, en el año 587, volvió Nabucodonosor, arrasó la ciudad santa, ejecutó a todos los nobles de Judá, deportó a los más pudientes y entre ellos se llevó encadenado a Sedecías luego de sacarle los ojos. A los pobres los dejó en su tierra y Jeremías, que fue invitado a ir con él, se quedó consolando a esos desamparados. Jeremías, nacido en el 650 a.C., fue reclutado desde muy joven por Dios como profeta, claro, pues el pueblo estaba sumido en la inmoralidad, liderado por reyes que adoraban a otros dioses, no observaban la ley mosaica y por ser presa de los apetitos políticos de los babilonios y los egipcios, cambiaban de bando permanentemente y sin escrúpulos. En ese escenario, Jeremías se convirtió en la voz de Dios y de la conciencia de los israelitas, y aunque los conminaba a volver al camino de la rectitud, nadie le paraba bolas, excepto el rey Josías, en cuyo reinado comenzó a predicar en el 627. A pesar de que le reconocían su condición de vocero de Yahvé, los demás monarcas con los que les tocó convivir, Joacás, Jeconías, Sedecías y Joaquín, este último le quemó el primer libro del profeta, el mismo que él tuvo que reescribir después con la ayuda de su secretario Baruc. Lo trataban a él como ave de mal agüero, porque Jeremías les pedía que dejaran su veleidad y se sometieran a Nabucodonosor, pues esa era la única forma, de acuerdo con la expresa voluntad del Señor que solo quería escarmentarlos. Esa era de la única forma en que se podría reunificar el reino de Israel, mantener su cohesión espiritual y recuperar el esplendor de los tiempos de David y Salomón. Pero todos los esfuerzos del profeta se iban por la borda y ello lo llenaba de amargura hasta el punto de que cuestionaba a Dios por embarcarlo en esa aventura y dejarlo a merced de sus enemigos. Justamente de ese dolor y de la rebeldía de Israel
nació el conmovedor libro de las Lamentaciones. Algunos de los rebeldes que lograron quedarse en Israel después de la invasión asesinaron al gobernador nombrado por Nabucodonosor y al saber que eran perseguidos por el ejército babilonio, huyeron a Egipto y se llevaron a la fuerza a Jeremías, quien murió allí, tratando obstinadamente de mantener a los exiliados en la fe y alimentándoles su esperanza de volver a la tierra prometida. Por eso hoy, 1 de mayo, día de su festividad, pidámosle a San Jeremías que nos transmita su valentía para perseverar en nuestra fidelidad a Dios, aunque seamos incomprendidos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde
llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 13 en adelante, la ruptura de Samuel con Saúl. Así que me vi obligado, le había dicho, ¿verdad? Saúl a Samuel a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. Desde aquí nos está enseñando y nos está diciendo qué es lo que verdaderamente el profeta puede hacer. Aquí es dirigir, organizar, decir, iluminar. Has obrado neciamente. Si hubieras observado el mandamiento que te dio el Señor tu Dios, Él habría afianzado para siempre tu reinado sobre Israel. Bueno, aquí un segundo elemento. Primero le dice que es un necio por la forma como actuó, por la decisión que tomó y sobre todo por lo que ahora él piensa que es, ¿verdad? Ofreciendo el holocausto, porque se asume o quiere asumir el rol del sacerdocio. Pero ahora tu reino no subsistirá. Ahora, cuando le dice que has obrado neciamente, si hubieras observado el mandamiento que te dio el Señor, tu Dios, le habrías afianzado para siempre. Le habrías, Él, Dios, ¿verdad? Le habría afianzado. ¿A quién? A Saúl. Es decir, cuando Samuel le dice, si vos hubieses obrado de esta manera, él mismo te hubiese afianzado. Él mismo, ¿verdad? Te hubiese dado. Pero de core penana, en duana, va de yara, y andejina. Pero ahora tu reino no subsistirá. ¿Por qué no va a subsistir? Y porque justamente, vos estás llevando a una anarquía. Estás llevando entonces a tu pueblo y vos mismo estás caminando hacia un derrumbe total. Porque vos te estás queriendo afianzar, tus columnas son simplemente columnas humanas, principios humanos. Y cuando nosotros nos aferramos a los elementos humanos, según la Biblia, nosotros sabemos muy bien que todo esto se derrumba. No confiar en seres de polvo que no pueden salvar, así dice el Salmo. No confíen en el hombre, porque son seres de polvo que no pueden salvar. Que pucha, estas poesías así de la Biblia son maravillosas, estos salmos. Son elementos que nos llevan a una reflexión profunda. Y aquí también le está diciendo lo mismo. Va el arellapó a Saúl. De pione entendé hinara, de cuay hinara. Vean con ella, porque eso está demostrando entonces simplemente tu orgullo. Está demostrando
o vos demostrás que lo que a vos te gusta o lo que vos querés es simplemente imponer tu misma voluntad, imponer lo que vos sabés y lo que vos querés. Entonces, si tú hubieses observado el mandamiento del Señor, ciertamente que Él habría afianzado para siempre tu reinado sobre Israel. Pero ahora tu reino no subsistirá. Pero ahora tu reino no subsistirá. Podemos mirar también esto como siempre lo veníamos haciendo, no simplemente como en una forma literal, ¿verdad? Como diciéndole, bueno, este es el castigo, hacerlo castigata, acá te upealo y cotan de control. No. La cuestión es una cuestión lógica y es una cuestión también de camino que se va haciendo. Aquí cuando dice tu reino no subsistirá, quiere decir que las consecuencias de nuestras malas decisiones a causa del pecado es lo que después nos lleva al falimento, como se dice, ¿verdad? Es decir, a fallar todo, a no llegar al objetivo. Y si nosotros no llegamos a nuestro objetivo, ahí nosotros nos sentimos desilusionados, ¿verdad? Esta es la gran desilusión. Tu reino no subsistirá. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón y lo ha constituido jefe de su pueblo, porque tú no has observado lo que el Señor te mandó. Enseguida Samuel partió de Gilgal. Entonces, qué lindo, queridos amigos, esta última partecita que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir reflexionando. Yo ahora les dejo la bendición del Señor. Concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a procurar formarnos, entender, saber, conocer cuál es la propuesta de salvación de Dios a través del Antiguo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.